Vivimos un momento inédito, nos encontramos ante el mayor desmantelamiento de las redes de corrupción y de impunidad que caracterizaron al régimen neoliberal, en específico a los dos últimos sexenios. La Fiscalía General de la República ha logrado romper este pacto de impunidad y de silencio con la extradición de varios exfuncionarios y empresarios. Se trata de Emilio Lozoya, quien ha aceptado su extradición de España a México y ofreció colaborar con las investigaciones sobre los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Tomás Herón, quien actualmente se encuentra en Canadá, es acusado de alterar las evidencias en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También se trata del proceso de extradición del exgobernador César Duarte, acusado del desfalco y desvío millonario a campañas del PRI. Y por último está el caso de Kamel Nacif, quien se encuentra en Líbano y es acusado por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Cada caso tiene sus propias especificidades, escenarios, momentos distintos. Sin embargo, los 4 casos están configurados en el delito de corrupción y están unidos porque dichos delitos tuvieron su origen en un régimen hecho para los abusos de poder sin límites y gozaron de la impunidad transeccional que permitió la constante transgresión a las leyes mexicanas. Se trata de delitos que fueron denunciados, que están ampliamente documentados. Ahora, la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación marca un antes y un después en la impartición de justicia de nuestro país. Resulta claro que el mayor lastre que recibió el actual gobierno es la corrupción y la impunidad. El gobierno de México ha iniciado un proceso de reconciliación nacional al reconocer públicamente que todos estos casos lastimaron y agraviaron profundamente a la sociedad mexicana en los sexenios pasados y recibirán la sanción de ley y se hará justicia a las víctimas. El Estado mexicano ahora se encuentra para garantizar la verdad y para impartir justicia y reparar los daños, lo cual constituye un hecho sin precedentes y se tiene la firme convicción de que nadie esté al margen de la ley y nadie tampoco esté por encima de la ley. Solo así se han podido conformar las carpetas de investigación de estos 4 personajes, dado que por algún tiempo sus expedientes pues mostraron deficiencias, obstáculos procesales para la judicialización por un lado y para poder tramitar la extradición por el otro. La solicitud de captura y el inicio del proceso de extradición ha sido un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, varios integrantes del Gobierno de México, de este gobierno de la Cuarta Transformación. Antes la PGR era prácticamente debilitada, infiltrada, estaba permeada por el narcotráfico, desacreditada ante la sociedad, llegando al grado de que las mismas autoridades eran parte de la red de corrupción, de impunidad que permitió el saqueo de recursos públicos, el crecimiento de operaciones ilegales, la proliferación de la delincuencia organizada a lo largo y ancho del país. Por eso resulta de especial relevancia que la Fiscalía General de la República avance en la integración de expedientes, en la judicialización de las investigaciones relacionadas con las órdenes de aprehensión que han permitido la detención de Emilio Lozoya, César Duarte, Tomás Herón de Lucio y Kamel Nacif. Por otra parte, 12 gobernadores, el de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, han solicitado revisar la Ley de Coordinación Fiscal mediante una intensa y adinerada campaña
donde exigen asignar mayores recursos económicos a sus entidades federativas. Este debate se da en el marco de una pandemia del COVID-19 cuyas consecuencias ha sido una recesión económica mundial y por ende de nuestro país que parece que ellos no entienden. El pasado 14 de junio, los gobernadores del PAN firmaron un posicionamiento en el que señalan la necesidad de un nuevo pacto fiscal. Los gobernadores exponen que quieren gobernar desde lo local en un contexto de mayores libertades y proponen modificar la fórmula de distribución de recursos que actualmente considera la ley. Y al respecto conviene decir varias consideraciones. Mientras que el presidente de la República ha lanzado una fuerte estrategia contra la evasión y la elusión fiscales, no se observa que estas entidades federativas utilicen toda su capacidad y potestades tributarias, cuestión determinante para la asignación de las participaciones federales. Es decir, no basta con exigir más recursos. Es indispensable que los gobiernos locales apliquen medidas de política pública para mejorar su presupuesto, entre otras, mayor eficiencia recaudatoria, medidas de austeridad republicana que eviten el despilfarro de recursos públicos, aplicar la Constitución de que ningún servidor público gane más que el presidente de la República, controlar decididamente la corrupción, eliminar las oficinas improductivas, concentrar el presupuesto en programas que realmente signifiquen positividad a la población, eliminar los seguros de gastos médicos y la caja de ahorro para altos funcionarios, cancelar los guardaespaldas, los banquetes, los viajes, los helicópteros, los aviones y todo a lo que están acostumbrados estos gobernadores que viven como virreyes. Entre los países miembros de la OCDE, el promedio de recaudación alcanza el 34%. México es uno de los países con menor porcentaje tributario, pero el 14% es lo que corresponde a México, el 13% corresponde a la recaudación federal y el 0.9% a la recaudación local. La Ley de Coordinación Fiscal establece los criterios para repartir los recursos que la Federación entrega a los estados y municipios, así como la fórmula para distribuirlos. Del total de los ingresos del gobierno federal, la mitad, el 50%, se destina al gasto federalizado, es decir, al gasto que se le entrega a las entidades federativas. De ese 50%, el 42% corresponde a las participaciones federales, es el ramo 28, el 39% a las aportaciones federales, que es el ramo 33, y el 19% restante a varias transferencias que hace el gobierno federal a las entidades federativas. Tramposamente estos gobernadores solo hablan del ramo 28, no hablan de el ramo 33 y otros muchos recursos que les llega del gobierno federal. Las participaciones federales se establecen en función de la recaudación federal participable, que es una proporción de los ingresos tributarios y petroleros que recibe el gobierno federal. Las participaciones federales son alrededor del 27% de la recaudación general participable. Pero hablando en números, para el 2020, el presupuesto de egresos de la Federación estableció un gasto federalizado total de 1.979.840 millones de pesos, casi 2 billones de pesos para los estados y municipios, que además son 70,000 millones de pesos más que el presupuesto que tuvieron en 2019. De esa cantidad, entre enero y mayo, ya recibieron 502,930 millones de pesos por concepto de participaciones federales a las entidades federativas.
Esta distribución de recursos se ha llevado a cabo por parte de la Secretaría de Hacienda con estricto apego a lo que establece la ley. Dicen los gobernadores que ya no les gusta la ley. Cabe señalar que la Ley de Coordinación Fiscal fue aprobada por unanimidad del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano y los que hoy están reclamando en 2008, cuando gobernaba el PAN. En esta legislatura, de mayoría de la Cuarta Transformación, no hemos modificado la Ley de Coordinación Fiscal. Es la misma de 2008. Si antes les gustaba esta ley, ¿por qué ahora ya no les gusta? Si es exactamente la misma, no logran responder eso. La exigencia de estos gobernadores de reformular el pacto fiscal debe provenir, sí, de un diálogo conjunto, pero después de que los gobernadores asuman su responsabilidad tanto en la recaudación como en parar el sobreendeudamiento de sus estados y sobre todo en detener la corrupción y comprometerse a un correcto manejo de las finanzas locales, así como de aplicar medidas de austeridad republicana, ya que la población rechaza el despilfarro y la fantochería de los gobernantes. Esto es lo que creo no entiende la ultraderecha de nuestro país. Gracias.